This Este, conference will now be recorded. quiero, quiero agradecer más que nada a todo y cada uno de los que están conectados, ¿verdad? Que están poniendo su tiempo. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y le voy a invitar, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermano Feliciano que está conectado, ¿verdad? Desde allá, desde Vista, ¿verdad? Los hermanos, ¿verdad? Que están en diferentes puntos del estado de California y quizás también nuestro hermano José Pelayo, creo que está en México, ¿verdad? Y pues desde aquí, Gloria amén, a Dios, hermano. yo le envío un saludo, un fuerte abrazo a mi hermano José Pelayo. Quiero decirle que sus mensajes que él nos ha compartido aquí me han sido de bendición y porque en este caminar cristiano, yo principalmente siempre estoy aprendiendo todos los días. Hemos ido avanzando y creo que cuando terminemos ya nuestra carrera va a ser cuando el Señor venga o nos presentemos delante de la presencia de Dios. Amén. Y pues le voy a pedir Gloria al toda Señor, su hermano. atención. En ese camino estamos todos, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano Pelayo, por añadir esa bendición a cada uno. Yo creo que más de uno está contento, amén, por esa administración que usted nos ha dado anteriormente. Y pues me gustaría que abriésemos nuestras escrituras allá en el libro del Evangelio según Lucas, amén. Y vamos a estar meditando en el capítulo 22 y empezando del versículo 54 al 62. Y cuando lo tengan, algunos dicen amén. Aquí tenemos audiencia también y ahora me siento más familiarizado porque regularmente cuando me ha tocado predicar, ahora yo no estoy muy, como que todavía no estoy muy familiarizado con las cámaras. Y cuando estoy predicando, a veces estoy en un cuarto solo y como que yo he crecido, he predicado en las congregaciones o a veces hasta en la calle y pues me mira que le hablo a la gente, ¿verdad? Y así hablando lo miro como que le estoy hablando solamente a una cámara. Pero ahora me siento contento porque tengo aquí a mi alrededor, tengo audiencia, ¿verdad? Y puedo oír los amenes, amén, a veces a través de la cámara. No sé quién está diciendo amén o qué está aconteciendo en su corazón, amén. Y a veces hasta quizás a lo mejor dan decir de parar de hablar porque no se oye nada. Pero hoy estoy bien contento y más que nada cuando tengamos la escritura vamos a darle lectura. Ya la mayoría de los que estamos aquí ya la tenemos y si alguien que está escuchando puede abrir su micrófono y decir un amén si ya tiene la escritura. Y dice la palabra del Señor, creo que ya todos lo tenemos. El versículo 54 de Lucas capítulo 22 dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Amén. Versículo 55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él.
Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no soy, ¿verdad? Luego dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Versículo 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, viéndolo el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había, que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración, Señor Padre de Gloria, en este momento, Señor. Yo me pongo, Señor, en el banquito, Señor, para que usted me enseñe, Señor, como estudiante, Padre. Aquí estoy, Señor. Si hay algo que usted tenga en su palabra, Señor, para enseñarme, aquí yo tengo abierto mi corazón, mi mente, tengo dispuesto mi espíritu. Pido, Señor, que usted trate conmigo, Señor, porque estoy, Señor, aquí, Padre, y todos los que estén dispuestos, los que están conectados a través de esta plataforma, Señor, y que están dispuestos, pido que usted también, Señor, les dé, Señor, palabra, les dé mensaje, les dé enseñanza, Señor, de tal manera, Padre, que todos los que estamos como conectados seamos edificados, Padre. En este momento su palabra es la verdad, su palabra edifica, su palabra, Señor, nos da fortaleza, Señor. Su palabra, Señor, es la que nos nutre, Señor. Y en este momento, Señor, queremos que usted vierta, Señor, en nuestras vidas agua viva, agua, Señor, verdadera, Señor. En este momento, Señor, le agradecemos por cada uno de los que han participado en nacimientos de gracias. Pido, Señor, que usted siga ayudando, Señor, a mi hermano Sofonías en ese malestar que tiene. Pido, Padre, que ponga su mano de poder allá donde está, Señor, y lo toque, Señor. Que usted, Señor, aleluya, haga la obra en su salud, en su vida, en su cuerpo, Padre. En esta hora, Señor, su pueblo se une, su iglesia se une, Señor, en intercesión, Señor, en petición por la causa de mi hermano Sofonías, Padre. En esta hora, Señor, ate, Señor, todo lo que se mueve en los aires, Señor. Ate, Señor, cualquier oposición, cualquier cosa, Señor, que esté opuesta a su voluntad. Y quite, Señor, y reprenda, Señor, cualquier espíritu de incredulidad, espíritu, aleluya, que no glorifica su nombre. Y en esta hora, Señor, limpie los aires, limpie, Señor, aleluya, y que solamente sea su espíritu, su presencia en medio nuestro, Padre. En esta hora, Señor, yo me deposito en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a entrar en lo que es el mensaje, lo que hablamos, ¿verdad? Lo que leímos. Miramos un acontecimiento que yo creo que más de uno de los que estamos conectados sabe qué pasó. Amén. No es una historieta, no es una parábola, es algo que meramente sucedió en algún punto de la historia, y meramente el Señor Jesús y el apóstol Pedro, amén, son los protagonistas ahí, amén, son los que están, ¿verdad? Enfatizándose en esta historia, amén. Hablamos que, ¿verdad? Se encuentra el apóstol Pedro. Ahora para nosotros es el apóstol Pedro, pero en la escritura que estamos leyendo simplemente nomás lo
la escritura lo toma en cuenta como Pedro. Amén. Si usted mira en el encabezado de su Biblia, en su Biblia dice, en la Biblia que yo tengo, dice la negación de Pedro. Amén. En otras versiones dice, dice a ver, déjame ver, dice, Pedro negó a Jesús. En unas de las versiones el encabezado dice, Pedro negó a Jesús. Amén. Yo creo que ahora, vamos a hablar un poquito de Pedro. Amén. Lo bueno que no está aquí entre nosotros. Amén. Si no, sabe, Pedro, yo creo que se iba a meter a lo más bajo allá a ocultarse, a esconderse, ¿verdad? Porque si nosotros lo ponemos a mirar como está escrito en las escrituras, para el que está leyendo esto, y mira todo lo que aconteció en eso, es algo vergonzoso, amén. Si lo vemos desde ese punto de vista, es algo penoso, es algo desagradable, amén. Pues ahora vamos a poner un poquito a Pedro en el banquito de los acusados, amén. Vamos a hacer un poquito un ladito los taquitos de al pastor y vamos a comernos unos taquitos al apóstol, al estilo apóstol, amén. Y vamos a mirar qué es lo que está pasando aquí, amén. Yo creo que una vez más replico que si el apóstol Pedro estuviera aquí entre nosotros, iba a estar súper apenado, amén. Iba a estar súper avergonzado, amén, por esto que aconteció. Y por alguna razón el Señor lo dejó archivado aquí en esta Biblia, lo dejó en el archivo celestial. ¿Para qué? Para que a la hora que usted quiera, a la hora que nosotros queramos, podemos sacar ese archivo de ahí y echarle una revisadita, amén. Y el encabezado de ese archivo dice la negación de Pedro. ¡Wow! Amén. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta enseñanza. Yo he oído y también soy testigo, amén, que muchas cosas aún viéndose muy deplorables, viéndose muy desagradables, Dios las cambia para bien, amén. Dios les da un entorno diferente de tal manera que para muchos les sea de bendición, amén. Aquí vemos el protagonista Pedro ¿verdad? En este momento estamos en el 2021 y podemos sacar este archivo de esta historia que pasó. Ahí en el versículo 54, le vamos a dar otra lectura y dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Amén. ¿A quién prendieron? Fue al Señor Jesús. Era cuando comenzaba el juicio ilegal que los sacerdotes y el pueblo judío estaban haciendo en contra del Señor Jesús. Y el versículo 54 dice que lo prendieron y le condujeron, o sea, ya de previo, ya el sacerdote ya había planeado diciéndole, cuando lo agarren y lo pongan bajo custodia, me lo traen para mi casa, ahí yo voy a hablar con él, amén. Dice que lo llevaron a la casa del sacerdote y aquí aparece Pedro, dice, Pedro le seguía de lejos, aleluya. Si nosotros miramos eso como que decimos, Pedro, no que Pedro comía, bebía, andaba en las oraciones, llevaba los cultos ahí juntos, iban de aldeas y aldeas juntos, amén. Y ahora vemos que ahí Pedro ya no seguía al Señor como lo hacía usualmente.
Pedro lo seguía de lejos, amén. O sea que cuando las cosas se pusieron difíciles alrededor en los contornos del Señor Jesús, los discípulos empezaron a desertar, empezaron a abandonarle, empezaron a abrirse, amén. El, el, el problema, o sea, como que para los cristianos, para los primeros cristianos, no sé para los cristianos de ahora, ¿verdad? Yo creo que hemos aprendido mucho, pero para los primeros cristianos, si lo vemos desde ese punto de vista, era como que no tenían que haber problemas, ¿verdad? Para el apóstol Pedro nomás miró el problema que aprendieron al Señor y empezó a seguir al Señor de lejos, como diciendo, estos problemas no son para mí, ¿verdad? Yo no sé cómo lo mira usted, amén, pero yo como creyente digo, caray, se mira un poquito penoso, ¿verdad? Pues vamos a seguir al siguiente versículo y dice, y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, o sea, todos los que andaban en el asunto prendieron un fuego y como que era necesario para esperar ahí a ver qué pasaba y prendieron un fuego y todos los espectadores se pusieron ahí alrededor del fuego, amén. Y otra vez aparece Pedro y dice, y Pedro se sentó también entre de ellos. O sea, otra ocasión, ¿verdad? Vemos que aparece el apóstol Pedro, que ya se estaba congraciando, ya se estaba mezclando con los que andaban en el borlote, ¿verdad? Aprendiendo al Señor Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos de fuego, amén, tipifica que es alegría y que es gozo. El fuego es gozo, es alegría. O sea que prácticamente ese tipo de fuego que estaban prendiendo ese día, amén, era fuego humano, fuego, ¿verdad? De que el ser humano aquí terrenal se estaba poniendo de acuerdo, amén, en contra de lo que eran los principios de Dios, el propósito de Dios, amén, y aprendieron al Señor y ellos ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote prendieron fuego. ¿Y qué cree? El apóstol Pedro ya estaba confraternizando con el fuego de los humanos, amén. Y nos damos cuenta que si lo vemos detenidamente, decimos, no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un apóstol, que un siervo de Dios, cómo es posible que un hijo de Dios, amén, cómo es posible que un líder de Dios esté participando ahí con estos paganos, amén? Y seguimos leyendo, amén. Váyame siguiendo, por lo que vamos leyendo. Ahorita estamos mirando la negación de Pedro, amén. Versículo 57 dice, 56 dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él, amén. Una criada. Esta criada, déjame decirle, era una esclava. Amén. Ahora la vamos a poner como un esclavo de las tinieblas. Amén. Esta criada, esta esclava, también quería congraciarse con su amo. Amén. En esta ocasión, los esclavos, amén, estaban buscando que fueran promovidos, ascendidos de lugar, de rango, y a los que eran grandes, a los que eran reconocidos, tenían que ponerse en el suelo, humillarse, amén. En este caso, al Señor Jesús lo estaban humillando, lo estaban bajando de lo que era, amén, del gran Señor, el gran varón que hacía milagros, levantaba paralíticos.
ese día lo estaban bajando y esta sierva que vemos ahí, amén, también participó. Ella quería que la ascendieran de puesto con su amo, al decirle, miren, este que está aquí junto, que está sentado aquí, este también es de ellos. Yo estoy segura que sí es de ellos. Amén. Y a esta criada le podemos dar el papel también como un siervo de Satanás. Amén. Un siervo de las tinieblas. Amén. Dice la escritura, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. Amén. Vaya mirando. Una sierva, un siervo de las tinieblas. Amén. Quería que también lo ascendieran de rango. Amén. Y fijó sus ojos en Pedro. Amén. Fijó sus ojos y dijo, también estaba con él. Amén. Versículo 57. Pero él, el apóstol Pedro, lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Amén. Versículo 58. Dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Amén. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Amén. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amén. Nomás dése cuenta la actividad que estaba sucediendo ahí. Amén. Cuando Pedro estaba siendo expuesto. Amén. Había una oposición que tenía Pedro ahí, que lo estaban monitoreando a Pedro, lo estaban chequeando a Pedro. Amén. No sé si usted lo está mirando de ese punto, pero es de la manera como yo lo veo aquí en las Escrituras. De una manera, de muchos ángulos, el apóstol Pedro estaba siendo el punto de observación de muchas deidades o de muchas, en este caso, de muchas personas. Amén. Y el propósito de todo esto era de que negara al Señor, de que se dieran cuenta de la clase de creyente o la clase de cristiano que estaba siguiendo anteriormente al Señor Jesús. Amén. Si se da cuenta, más de 3 personas lo apuntaron. Amén. Aparente a veces, los que estaban acusándole, esos tenían más autoridad. Amén. Y a veces porque no querer meterse en más problemas, a veces la puerta de escapatoria más fácil es negarlo. Amén. Salirse de la situación, desenvolverse y más que nada, al fin que nadie me conoce. Amén. Al fin que nadie me está viendo. Amén. Podemos decir, pero verdaderamente este tema que estamos mirando lo estamos sacando del archivo de Dios, que este acontecimiento está en el Evangelio original. Y para nuestra información, ¿sabía usted que el Evangelio original está en el cielo? Lo que nosotros tenemos aquí en nuestras Biblias es una copia. El Evangelio eterno, el Evangelio verdadero, ese está en el cielo, está guardado, aleluya, está guardado en los archivos de Dios.
Ahí nadie lo mueve, ahí nadie lo toca, ahí nadie lo cambia, ahí nadie lo confunde. Aleluya. Porque está guardado por Dios. Aleluya. Y sin embargo, en ese evangelio que está en el reino de los cielos, ahí aparece esta historia en el archivo de Dios. Yo creo que cada vez que oye Pedro, ¿verdad? O Pedro va al archivo y saca su expediente y mira todo ese acontecimiento que está ahí, yo pienso que Pedro se ha de tocar la frente, la cabeza y diciendo, ¿cómo pudo suceder esto? Amén. ¿Cómo me pude prestar, amén, para que esto sucediera? Amén. Es algo deplorable, es algo inconcebible, amén, que alguien, un hijo de Dios, alguien que se le regaló una herencia, que alguien que se le dio la salvación en charola de oro, de plata, amén, termina negándole, termina, amén, dándole la espalda a aquel, el autor que le dio ese regalo. Amén. No sé si me está siguiendo. Como ser humano, como le digo ahorita, Pedro lo tenemos en el banquito de los acusados y que no se nos mueva de ahí. Amén. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, pero yo estoy seguro, mi amado hermano, que las cosas difíciles que suceden con alguien, Dios las cambia, aleluya. Dios les da la vuelta y hace que sea una bendición, aleluya. Algo desagradable para alguien, aleluya, Dios lo cambia, aleluya. Y déjame decirles una tremenda bendición. Yo creo que a través de esta escritura vamos a encontrar una tremenda bendición. Amén. Pero ahorita todavía seguimos con Pedro. Amén. A ver, Pedrito, ¿por qué lo negaste? ¿Por qué hiciste eso? Amén. Y yo creo que ya poco a poquito nos vamos a empezar a identificar con esta escritura. Amén. Voy a darle lectura a los últimos versículos y entonces, dice, entonces el versículo 61 dice, vuelto el Señor, después de que cantó el gallo, entonces dice, vuelto el Señor, miró a Pedro, aleluya. O sea, el Señor sabía lo que estaba pasando, amén. Y dice la escritura que el Señor volteó a ver a Pedro, amén. O sea que el Señor Jesús estaba por ahí cerquitas, amén. Y dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Aleluya. O sea que Pedro estaba familiarizado con las predicaciones. Pedro estaba siendo participante de la administración de parte del Señor. ¿Y qué cree? Aleluya. Se le vino a la mente cuando el Señor lo vio directo. Él se acordó, dice la escritura. Pedro se acordó de la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Aquí Pedro está actuando como un ser humano común y corriente. A lo mejor pueda ser yo, a lo mejor pueda ser fulanito, a lo mejor pueda ser sutanito, pero estoy seguro que algo por esta causa esta escritura fue dejada. Amén. Dice así, entonces, vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Dice que le había dicho, el Señor ya le había dicho, paz de Cristo, hermanos, el Señor ya le había dicho, ya le había enseñado, amén. Ya con anticipación el Señor ya le había compartido enseñanza, amén. Sobre aviso, por ahí hay un dicho en común, amén, dice que sobre aviso no hay engaño, amén. Para que primero en esto yo conozco al Señor, amén.
que él no disciplina a nadie, no corrige a nadie, en este caso que se oye mucho esta palabra, el Señor no castiga a nadie sin antes haberlo enseñado. Aleluya. El Señor primero lo enseña a uno, le participa esa guianza, ese consejo, y después de tiempo, si no lo practicamos, entonces viene la disciplina del Señor. Pero aquí lo vemos en la Escritura que el Señor ya le había dicho al apóstol Pedro lo que iba a suceder. Y sin embargo, vemos ahí que el apóstol Pedro hizo oído omiso. No le importó muy mucho. Amén. No se enfocó mucho. Sin embargo, ahora la actitud del apóstol Pedro queda plasmada desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Dice ahí, dice, se acordó Pedro de la palabra del Señor que le había dicho. Y esta es la palabra que el Señor le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aleluya, fíjese, con tanta eficacia y exactitud, la palabra se cumplió. Aleluya. La escritura enfrente de los ojos de Pedro se estaba cumpliendo. Aleluya. Enfrente de aquel líder, amén, aquel apóstol, amén, se cumple la escritura, amén. Y dice la escritura que cuando se cumplió la escritura, él entendió la magnitud del problema que estaba pasando. Y dice que, y Pedro, en el versículo 62, y Pedro saliendo afuera, amén, dice, lloró amargamente. ¿Qué es llorar amargamente? Aleluya. ¿Qué es? ¿Qué actitud estaba llevando ahí el apóstol Pedro? Déjeme decirle que nada más y nada menos que le había dado la espalda al creador del universo, aleluya, al Salvador, bendito sea su nombre, aleluya. Le había volteado su rostro, lo había negado. Oiga, y la actitud que tomó el apóstol Pedro, inmediatamente se dio cuenta que había sido descubierto ya, que ya había sido expuesto y nada menos se estaba escribiendo en el Evangelio eterno, aleluya, esa escritura que estamos leyendo e iba a quedar para siempre, aleluya, no se va a borrar, se va a quedar ahí, aleluya, amén. Y dice que cuando él se dio cuenta que la mirada que el Señor le dio a él, cuando el Señor lo miró, inmediatamente trajo a su mente, se acordó de las palabras que el Señor le había dicho. Amén. Y dice que salió afuera al patio allá a solas. Yo considero que andaba solo ya ahí. Y lloró amargamente. Amén. Ahí no, a Pedro no le importó quién lo estaba viendo. Al apóstol Pedro no le importó que la gente hubiera pensado si alguien pasara por ahí, lo veía. Él, dentro de su ser, él tenía una amargura dentro de sí. Amén. Fue impactado por algo, se puede decir, inconcebible. Amén. Y yo considero que quería que de abrirse su interior, ¿verdad? Y sacar eso que dejó que entrara en su ser. Amén. Y primeramente vemos que cuando alguien empieza a andar de lejos no siguiendo al Señor, ¿sabe lo que pasa? Empieza a ser incrédulo. El apóstol Pedro estaba siendo incrédulo ahí, ya no lo seguía como era. Amén. El espíritu de incredulidad lo empezó a envolver al apóstol Pedro. El espíritu de miedo lo empezó a envolver a Pedro. Amén. Lo empezó a darle lugar también al espíritu de mentira. Oiga, ¿verdad?
¿Sí me está acompañando? ¿Sí me están acompañando en esto? Es algo que está plasmado ahí. Amén, hermano, amén, amén. Aquí lo estamos oyendo. Amén. Yo lo estoy viendo, amén. Yo lo encuentro plasmado ahí en las escrituras y digo, wow, ¿no? Y enseguida, ¿verdad? Nos damos cuenta que ya quería participar del mismo fuego de los demás, ¿verdad? O sea, como que el fuego que el Señor le había dado no era lo suficiente. Amén. ¿Y qué pasó? Amén. Lo que pasó con Pedro, mi amado hermano, es que la mirada que el Señor le dio, amén, fue una de las más grandes ministraciones, aleluya, que el Señor le puede dar a un ser humano. ¿Cuántos nosotros pudiéramos pedirle al Señor que nos diera una de esas miraditas? Aleluya. Aleluya. Esa mirada que recibió Pedro ahí, aleluya. La mayoría de puñados de creyentes, de cristianos ahorita en el mundo entero la quisiera tener. Aleluya. Esa miradita de Dios. Amén. Yo me he cruzado con creyentes, ¿verdad? Que me dicen, oiga, dice, ¿sabe qué, hermano? El pastor me dijo que yo ya recibí el Espíritu Santo cuando yo creí. Amén. Aleluya. Y quiere decir que ese cristiano no está seguro de lo que está pasando, nomás porque se lo dijo su pastor. Amén. Pero qué bonito es cuando uno lo experimenta. Amén. Cuando uno tiene la experiencia real. Amén. Yo sé que muchos de los que me están escuchando saben de lo que yo estoy hablando. Una cosa es la experiencia y otra cosa es que nos digan. Amén. Una cosa es seguir al Señor por lo que es y otra cosa es seguir al Señor por oídas. Aleluya. Amén. Aquí el apóstol Pedro, nos damos cuenta que era un cristiano con experiencia. Amén. Porque él experimentó la mirada del Señor. Amén. Él recibió ese redargüimiento de la mirada del Señor interior, más la palabra de Dios que él ya había oído anteriormente. ¿Y qué cree? Aleluya. La palabra del Señor hizo la obra en sí. Amén. Y lo llevó a llorar amargamente. Aleluya. A él no le importó lo que hubiera dicho el César, lo que hubiera dicho el sumo sacerdote. Aquí tenía que mostrarse como una obra verdadera de parte del Señor. Fíjese hasta dónde llega el Señor, aleluya. En las más últimas consecuencias, el Señor todavía le extiende o le manda una miradita, aleluya. Ya si nos ponemos a examinar más la palabra del Señor, vemos que Pedro ya andaba súper retirado, amén. Ya el apóstol Pedro ya estaba poniendo tierra de por medio, y si es posible hasta casi renuncia al reino divino de Dios. Aleluya. No sé si nada más el apóstol Pedro se identifica con esto, ¿verdad? Pero creo que por alguna razón el Señor dejó estas escrituras plasmadas en el libro, ¿para qué? Para que nos fueran de bendición a nosotros, aleluya. Ahora vemos que el apóstol Pedro, esa negación que hizo, ahora para nosotros se nos torna una bendición, aleluya. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que esa mirada que le dio al apóstol Pedro allá, aleluya, él nos la diera a nosotros aquí y ahora, aleluya? ¿Cómo sería nuestra actitud? ¿Cómo sería nuestro caminar? Aleluya. Déjeme decirle que cuando la mirada del Señor nos apercibe y nos enfoca, eso cambia nuestra vida, cambia, impacta nuestro pensamiento, nuestros planes y todo. El Señor lo cambia, aleluya. Y no importa lo que fulanito diga, sutanito diga, aleluya, llegó el tiempo de Dios.
Yo sé que muchos de los que me están escuchando han tenido esa experiencia cuando Dios les ha enfocado esa miradita. Déjeme decirle, aleluya, es el tiempo glorioso. Y a muchos, quizás el Señor le ha dicho, arrepiéntete pecador, conviértete pecador, aleluya, ya decídete pecador. Amén. Sin embargo, para el que oye esas palabras es como música para sus oídos. Aleluya. Es como gozo para su alma, aleluya. El oír lo que Dios le está diciendo. Amén. Pedro, nosotros podemos decir, oh, ya Jesús va a rematar ahora al apóstol Pedro, ¿verdad? Sin embargo, aleluya, para el apóstol Pedro fue una tremenda bendición. Fue, aleluya, esa mirada de parte de Dios. Amén. Se acomodó el apóstol Pedro a esa mirada y ahora sí, ¿verdad? A pesar de todo lo que había pasado ahí, negó al Señor, andaba con incrédulos, ya le estaba dando lugar a otras actitudes. Sin embargo, el Señor le echa otra miradita y el Señor lo regresa para atrás. Aleluya. Oh, aleluya, qué glorioso. O sea que el Señor meramente lo que ama de nosotros es nuestra alma. El Señor no quiere que nuestra alma se pierda. El apóstol Pedro, amén, a pesar de lo que aconteció, de lo que hizo, él no se perdió. ¿Cuántos creen que el apóstol Pedro ahorita está en el cielo con el Señor? Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Sí. Él es salvo, aleluya. Aunque él tenga una carta como esta, aunque tenga aquí en la Biblia, aunque esté ahí plasmado esa escritura, él no le preocupa eso, él ya es salvo. Aleluya. A su nombre. Dice, ha quedado este archivo que hemos leído en la historia del reino de los cielos, dice, donde todos podemos tener acceso en cualquier tiempo a este archivo, amén, como referencia, amén. Punto número 1, dice, Pedro escuchó la palabra del Señor abundantemente, amén. Aleluya. Y yo creo que más de uno de los que estamos aquí hemos oído infinidad de mensajes. El Señor nos ha cubierto, aleluya, de mensajes de todo tipo de crecimiento, mensajes de ánimo, mensajes se puede decir vamos, ¿cómo se dice? De alegría, de gozo, amén. Gozo, mensajes en las vigilias, mensajes en ¿verdad? En las confraternidades, mensajes en las campañas. El Señor nos ha dado multitud de mensajes, amén. A su nombre. ¿Cuánto? O alguien estará por ahí diciendo, yo casi ya no he escuchado nada, amén. A menos que sea apenas se esté convirtiendo el día de ayer, amén. Pero ya, aquí está nuestra hermanita. Yo creo que ya ha escuchado muchos mensajes de parte de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene que se convirtió? En agosto hace 2 años. Apenas tiene 2 años de convertida. Yo creo que ya el Señor ya le dio suficiente mensaje, amén. Y luego puse esta referencia, dice, Pedro escuchó la palabra del Señor abundantemente, sin excusa, amén. Su responsabilidad del apóstol Pedro era poner la palabra del Señor en práctica. Todo lo que escuchó, todo lo que se le compartió, la responsabilidad del apóstol Pedro era poner en práctica lo que había oído. Amén. Eso es lo que le iba a ser de grande bendición para poder evitar esto. Amén. El apóstol Pedro tenía que haber puesto la palabra de Dios en práctica. Amén. Punto número 2.
Pedro es un testigo de la veracidad de la palabra dicha por el Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesús le compartió a Pedro fue una palabra veraz, no tenía cambio, aleluya, se llevó a cabo al pie de la letra. Amén. Dice así, y que la palabra de Dios es viva y que eficaz y sí funciona. Amén. A veces nosotros pensamos que la palabra de Dios no nos va a alcanzar o ya no oímos la palabra de Dios porque quizás a lo mejor no me enseña. Déjeme decirle que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Y no importa en qué situación nos encontremos. Amén. Sea en desánimo, sea en cualquier problemas difíciles, la palabra de Dios va a tener eficacia. Es lo que yo veo en la escritura, lo que pasó con Pedro. Los problemas difíciles yo creo que cuando más nos acogen. Sí, el Señor, aún exactamente cuando nosotros estamos en un más grandes problemas, déjeme decirle que el Señor está más cerca de nosotros. Amén. Nosotros lo podemos saber a la distancia, alejado, hasta el tercer cielo. A veces vemos a Dios, pero Él es cuando está más cerca de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vemos que el apóstol Pedro fue un cristiano con experiencia. Experimentó la palabra de Dios en su vida. Y se dio cuenta que cuando la palabra de Dios entró a su vida y se halló haciendo diferentes actividades en su vida, la palabra de Dios lo redargulló. Aleluya. No lo dejó irse así nada más. Ah, sí, ya te vas, no hay problema. Allá nos vemos, ¿no? Sino que el Señor le mandó esa mirada e inmediatamente la palabra de Dios que él había escuchado, ¿qué cree? Empezó a hacer el efecto la palabra de Dios. ¿Y qué cree? Le apachurró el corazón al apóstol Pedro y dice que lloró amargamente. Aleluya. Y ese lloro de amargamente era para que él se arrepintiera. Aleluya. Amén. No sé si me van siguiendo, pero yo me estoy gozando. Amén. Este mensaje está hablando, ya me estoy empezando a poner yo ahora en el banquito. Ya voy a empezar a hacer un ladito al apóstol Pedro y creo que ya me voy a empezar a poner yo. Aleluya. Porque meramente la escritura está hablando de mí. Yo me doy cuenta que aunque sea lo desagradable que hemos leído al principio, ahora se está volteando conmigo. Aleluya. Me estoy dando cuenta que un cristiano con experiencia, aleluya, puede hacer cambios en su vida. Amén. Puede, no importa qué desagradable esté su vida, déjeme decirle que la palabra de Dios va a hacer una obra grandiosa. Le puede cambiar de un momento a otro y se lleva a cabo. ¿Y qué cree? Aleluya. Amén. Esto está grandioso para mí. Aleluya. Esto, lo que yo miro que sí Dios cambia las cosas. Aleluya. Punto número 2, decíamos que Pedro fue testigo. Aleluya. Pedro fue testigo de estas cosas. Amén. Que la palabra es la veracidad de la palabra y es que la palabra es viva y eficaz y que sí funciona. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que podamos tener una vida grandiosa? Tenemos que acercar la palabra de Dios a nuestras vidas. Amén. Dice, o sea que Pedro se le aplicó una dosis de la vacuna celestial. Aleluya. Ahorita tenemos mucha algarabía alrededor que se ponen una vacuna, que no se la ponen y que ver a ver si andan. Cuando llegó la vacuna de la polio, todo el mundo a aplicársela porque era necesario, amén, para salvar la vida, deformidad en sus articulaciones o extremidades. ¿Y qué cree? Pues todo el mundo a ponerse la vacuna, amén. La vacuna era algo preventivo, amén. Y ahora al apóstol Pedro ahí, cuando estaban, también le aplicaron una dosis de una vacuna, porque muchos virus, muchas
cosas, ya lo estaban reprimiendo al apóstol Pablo, aleluya, y llegó la vacuna celestial al apóstol Pedro, y mire qué pasó, aleluya, empezó a deshacerse, ¿verdad? De esos virus que querían contaminar o que ya lo habían contaminado, amén. Ya lo estaban consumiendo al apóstol Pedro, amén. Y luego dice, o sea que Pedro se le aplicó una dosis de la vacuna celestial para que nosotros podamos permanecer como creyentes firmes, fuertes, de la mano con el Señor. Necesitamos una vacuna celestial, aleluya. Necesitamos una dosis, amén. Y no importa qué diga fulanito, qué diga sutanito, amén. A mí, yo cuando me convertí al camino del Señor, yo me juntaba con muchos borrachos, muchos mal instruidos, y cuando yo me empecé a separar de ellos, el Señor me quitó de ellos, después me catalogaban como que yo era homosexual, o era maricón, porque ya estaba dando mi espalda hacia ellos. Dice, pero tarde o temprano vas a regresar, ¿verdad? Vas a volver a reunirte con nosotros, amén. Ya tenemos 28 años, ya tenemos 28 años de ese acontecimiento. Y hasta ahorita todavía no hemos regresado, amén. Vamos a darle, yo no sé, yo creo que ya nos pasamos de tiempo, todavía tenemos tiempo. Sí, vamos a dar ya lo último, aleluya, amén. Lo que hablábamos del apóstol Pedro era que era un cristiano con experiencia, no experiencia en conocimiento amplio, sino alguien que experimentó en su vida personal lo que verdaderamente se lleva a cabo en la palabra del Señor o en la voluntad de Dios. O sea, el Señor agarró a Pedro y lo puso como ejemplo para que experimentara, aleluya, cómo Dios trabaja. Amén. O sea que, hermano, tú que me estás escuchando, ustedes que me están viendo, el Señor, aleluya, aunque nosotros hayamos hecho planes de decir, yo ya casi no tengo fuerzas, yo ya no tengo ganas de ir a la iglesia, y si no se abren las iglesias va a ser mucho mejor, así me ocupo de mi vida cotidiana. Amén. Ha llegado personas a pensar así, ¿sí me entiendes? Y si eso ha llegado a pensar una persona que a lo mejor ya pasó desapercibido de Dios, déjeme decirle que Dios todavía sigue trabajando. Aleluya. El Señor sigue trabajando. Aleluya. La palabra, déjeme decirle, mi amado oyente, mi amado hermano que está aquí, la palabra es viva y eficaz. Allá en Isaías capítulo 55, versículo 11, fíjese qué gloriosa promesa es la que el Señor nos da a nosotros. Dice Isaías 55, versículo 11. Cuando lo tenga, dice amén. O si no, se lo puedo leer. Amén. Y mientras que lo va escuchando, lo va buscando, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la cual la he enviado. Amén. En otra escritura dice, por la cual la envié. Amén. O sea, la palabra del Señor dice, no volverá a mí vacía. Todo aquel que ya quiere desertar del camino de Dios, que anda desanimado o que tiene muchos problemas y piensa que ya es el fin, déjeme decirle que todavía la palabra de Dios sigue trabajando. Aleluya. El poder de Dios, la eficacia de la palabra sigue trabajando en los corazones. Amén. En cierto punto, déjeme decirle que la palabra de Dios nos va a empezar a redarguir. Amén. A nosotros, en ese tiempo que le tocó a Pedro, lloró amargamente. Ahora, nosotros, el Señor nos redarguye. Fíjese,
¿Sí me entiende? El Señor nos redarguye. ¿Cómo? Por su palabra. Amén. Y sabe, fíjese lo que su palabra, amén. La palabra del Señor es como martillo también. ¿Sí sabía? Sí, amén. La palabra del Señor no nada más nos deja ir así, ya te voy a perder, dice el Señor, ya te vas a ir, ya me vas a negar, ya me diste las espaldas, ya te voy a dejar ir, que te vayas en paz. Dice la Escritura que la palabra de Dios es como un martillo. Aleluya. Amén. Dice Jeremías capítulo 23, amén. Versículo 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aleluya. No importa qué condición esté nuestro corazón o nuestra condición, se pueda decir, pero el martillo del Señor, ahí está. Amén. Cuando golpea la piedra, amén, el martillo la va a quebrantar, quiera que no, pero sí la va a quebrantar. Amén. Había un varón, amén, decía que lo conozco, lo traigo a la memoria también, era un dicho de mi hermano Sofonías, decía que a veces los corazones ya no son de piedra, amén. Algunos son de hule, ¿verdad? Le pegan con el martillo al hule y rebota, ¿verdad? A veces, no importa qué condición tenga el corazón del ser humano, la palabra de Dios va a ser viva y eficaz. Nombre. Aquí nos damos cuenta que la palabra del Señor sí funciona. Amén. La palabra del Señor, cuando nosotros o el Señor mismo nos da ese deseo de abrir las Escrituras y recordar lo que el Señor, empieza a suceder algo en nuestras vidas. Amén. Empieza a suceder algo. Amén. Me gustaría que leyésemos ya unas 2 escrituras más y terminamos. Yo sé que ya fue un buen tiempo que hemos compartido. Versículo en Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, amén. ¿Cómo es cuando la palabra de Dios no funciona? Es cuando la palabra de Dios se ignora o se menosprecia. Amén. Gloria a Dios, amén. Fíjese qué es lo que hace la palabra de Dios en un ser humano o un creyente. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aleluya. Bien eficaces estas palabras, ¿verdad? Sí. Una cosa es que ignoremos y otra cosa que miremos verdaderamente la eficacia del Señor, aleluya, de la palabra de Dios. Que cuando nos agarra la palabra de Dios, ¿sabe para dónde nos conduce? Para arrepentirse, a lo mismo que le pasó a Pedro, aleluya. Si empezamos a andar medios torcidos, medios rebeldes, la palabra de Dios nos pone en ese banquito. ¿Y qué cree? También nos pasa por el mismo proceso que pasó el apóstol Pedro. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Que lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas es guiarnos al arrepentimiento. Aleluya. ¿Y sabe qué? Cuando uno logra llegar a ese nivel, amén, es glorioso. Es algo que el cristiano, he mirado mucho cristiano al día de ahora que anhela esa bendición de que Dios esté mezclado en sus vidas. Amén. La palabra de Dios, ese es el enfoque del día de ahora. El apóstol Pedro fue un creyente con experiencia, que él experimentó la eficacia de la palabra. Ahora, nosotros que estamos aquí
en el siglo XXI, la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios nos sigue motivando, la palabra de Dios nos sigue edificando. Amén. Sí, la palabra de Dios es viva y eficaz. A ver, diga conmigo, la palabra es viva y eficaz. Amén. O sea que no hay punto de terminación para Dios. El punto de terminación para alguien es de que ya pasó la muerte. Pasa la muerte, se acabó. Pero mientras que tengas vida, mientras que tengas te puedas levantar y te puedas caminar, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A su nombre. A Él sea la gloria, amén. A Él sea la alabanza, amén. Un corazón, amén. Un corazón contrito y humillado, exactamente. Un corazón, en este caso, reprendido, vamos a decirlo así. Lo que necesitó el apóstol Pedro para llegar a esa condición de llorar, amén, es lo que hace falta a veces entre el pueblo de Dios, que llore a su Señor, que se dé cuenta el Hijo de Dios de lo que verdaderamente significa estar en las manos de Dios, amén, lo que significa tener la salvación, amén, llorarle a Dios. Ahora, en este tiempo, porque salieron los rímeles más caros, ¿verdad? De 200, 300 dólares. A veces ya la gente ya no quiere llorar porque se les escurre el rímel, ¿verdad? O la pintura que se pone, pues es los últimos gritos de la industria. Ya no quiere. Los hombres, ¿verdad? No quieren llorar porque ya se les pegó la costumbre de que los hombres no lloran. Amén. De que ya se les volvió a endurecer el corazón y dicen, no, pues, ¿qué va a pensar fulanito si yo mando en mi casa? ¿Sí me entiende? ¿Qué me va a hacer que yo voy a estar llorando aquí? Amén. No, esos asuntos se mueven ahora en el pueblo de Dios. ¿Y qué cree? El pueblo de Dios necesita llorarle al Señor. Necesita humillarse delante de Dios. Amén. Necesita reconocer cuán valor la salvación para nosotros. Y déjeme decirle que cuando nosotros lloramos, nos compungimos, nos humillamos delante de la presencia de Dios, ¿qué cree? Cuando nos levantamos como plumitas. Aleluya, como que no pasó nada. Aleluya. El Señor hace una obra gloriosa. Restaura nuestro ser, restaura nuestras fuerzas, restaura, ¿verdad? Nuestro camino. Amén. Cuando nos humillamos, exactamente. A su nombre. Yo creo que el Señor, por esa causa dejó ahí al apóstol Pedro, para que miremos nosotros que lo que hizo el apóstol Pedro, aleluya, que fue con un propósito. Amén. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro acerca de lo que él pasó o lo que él experimentó? Resulta que cuando el Señor lo puso, ¿verdad? Allá en Hechos capítulo 2, versículo 36, un varón, un cristiano con experiencia, que él había experimentado cómo trabajó la palabra de Dios en su vida, se levantó ahí en Hechos capítulo 2, versículo 36, y dice así, amén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Ese fue el mensaje que les dio el apóstol Pedro a las multitudes que estaban ahí. Y dice que las multitudes cuando oyeron esta palabra, se compungieron de corazón. Aleluya. O sea que la palabra que el apóstol Pedro les dio, el apóstol Pedro era un hombre, un cristiano que ya había experimentado. Amén. Lo que la palabra de Dios hace. Nadie puede enseñar algo, nadie puede hablar de algo si no lo ha experimentado.
Aleluya. Nadie puede enseñar algo que no ha sido instruido. ¿Sí me entiende? El apóstol Pedro, él era un cristiano con experiencia. Miren, esto me pasó a mí. Ahora él lo redarguye a los demás. ¿Y qué cree? A este Jesús que vosotros crucificáis, ¿sabe qué? Yo también lo negué. Dice, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, yo también le di la espalda más poquito antes, pero vosotros lo crucificáis. Aleluya. Y dice el apóstol Pedro que cuando vio ahí, las personas que estaban ahí, dice que se compungieron de corazón. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice, le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión y perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. O sea, una persona con experiencia. ¿Sabe cómo nos van a oír las personas allá afuera cuando nosotros tenemos la experiencia y vamos con ellos y se la compartimos? No podemos decir, oh, yo siento la presencia de Dios cuando yo no la siento. Amén. Yo no puedo decir, oh, qué maravillosa es la palabra cuando siento la eficacia. Paz de Cristo. Entonces, el apóstol Pedro se nos fue dejado en estos pasajes para que nos demos cuenta que él era un cristiano con experiencia, que como algo viviente, que la palabra de Dios sí funciona. La palabra de Dios sí trabaja. Amén. Si trabajó en mí, va a trabajar en mi vecino, va a trabajar en mi amigo, en el trabajo, va a trabajar en mi hijo, va a trabajar en mis familiares. Esa es la fe, esa es la creencia, esa es la confianza. Amén. La palabra de Dios, su nombre. Por último, yo quiero leer este salmo. Amén. Quiero leer el Salmo 32, versículo 2. Fíjese lo que dice. Dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjese lo que dice. Dice, cuán bienaventurado es el hombre quien el Señor no culpa de iniquidad. O sea, ¿qué es lo que se necesita hacer para deshacernos de todo peso de pecado o cualquier acción? Arrepentirnos, compungirnos de corazón. Amén. Llorar delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Y qué cree? Cuando se levanta la persona de ahí, el Señor la exonera, le quita sus culpas, le borra sus pecados. Amén. Lo hace una nueva criatura. Le da vitalidad. Aleluya. Y levanta sus manos para alabar al nombre del Señor. Amén. Y luego en Romanos capítulo 4, versículo 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no le culpa de pecado, dice la escritura. Amén. Y yo tengo una versión aquí, se llama la Nueva Traducción Viviente. Fíjese lo que sucedió. Dice Romanos capítulo 4, versículo 8, dice, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Aleluya. ¿Sabe? Creo que a todos los creyentes, a todos los cristianos, Dios nos tiene un archivo. Así como le pasó al apóstol Pedro, a cada cristiano también le está haciendo un archivo individualmente. Amén. A cada quien. Amén. Y en esto yo sé que muchos ya nos hemos identificado de que no nada más es el apóstol Pedro que está en el banquito ahí, sino que también nosotros estamos incluidos ahí y lo más necesario es, ¿sabe qué? Es llorarle al Señor, ponernos a cuentas con Dios, dirigirnos con Dios. Amén. ¿Para qué? Antes de tiempo, arrepentirnos, humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor, amén, nos limpie, nos purifique, amén,
de todo pecado y de cualquier, ¿verdad? Iniquidad. Sí se limpia uno cuando llora y se humilla. Sí, así sucede. Amén. Fíjese lo que quizás lo que hizo el apóstol Pedro cuando lloró amargamente, él se desalojó de todas sus culpas. Amén. Él no importa qué me piense fulanito, qué diga fulanito, no importa, yo me voy a humillar delante de la presencia de Dios. Rasgó su corazón, aleluya. ¿Y qué cree? El Señor lo perdonó. Ahora el apóstol Pedro está en el cielo. Amén. Esa es una evidencia que nosotros tenemos que la palabra de Dios sí funciona. Amén. Ahora dice aquí Romanos, dice, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró su pecado de su cuenta. O sea que hay una cuenta, hay un archivo que todo creyente que le está llevando un archivo el Señor. Amén. Ahora, ¿cuánto más es que antes hay que limpiar esos archivos? Hay que sacar todo eso. Amén. Su nombre. Bueno, mis amados hermanos, este es lo que el Señor me permitió compartir con cada uno de ustedes. Espero que este tema le haya sido de bendición. Y yo sé que este tema va a estar archivado. Amén. En los archivos divinos, donde usted puede meterse, sacar ese archivo y mirar, amén, que las cosas que el Señor hace son maravillosas, amén. Dios les bendiga a todos y cada uno, y yo dejo el lugar a mi hermano Francisco, que está aquí. Él, espero, próximamente estar conectados una vez más a través de esta plataforma. Amén. Un abrazo para todos, y Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Mis amados hermanos, gloria a Dios, pues de cuántos fue de bendición esta palabra del Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hacer algo especial en esta noche, mi amado hermano. Amén, aleluya. Si usted ha sentido, hermanos, la presencia del Señor en esta tarde y Gloria al usted Señor Jesús. ha llegado a su corazón, hermanos, vamos a hacer una oración. Y mis hermanos que están allá, mis otros hermanos, mis hermanos que están, los ministros están del otro lado de la pantalla. Me gustaría, hermanos, que oráramos por cada uno de los que tal pudieran haber sentido, hermanos, o se pudieran haber identificado con este mensaje. Amén, aleluya. Esta tarde vamos a hacer algo especial, hermanos. Vamos a orar por usted, hermano, porque yo en esta tarde, hermanos, a mí esta palabra, hermanos, me ha tocado. Amén, aleluya. Me ha tocado, hermano. Amén, aleluya. Y hermano, amén, aleluya, en su nombre poderoso, hermanos, el Señor desde hace 2 días, el Señor me venía hablando, amén, aleluya, personalmente de este caso, amén, aleluya. Así es que, mis amados hermanos, vamos a orar por usted, hermano. Si usted lo ha sentido ahí, abra su corazón en su altar, hermanos. No tenemos un altar físico aquí ahorita, hermanos, pero no estamos todos juntos, pero lo que le quiero dar a entender, que abra su corazón, hermano, amén, aleluya. Y mis hermanos ministros, vamos a orar por usted, hermano. Vamos a hacer una oración, hermano, por usted. Padre, que estás en los cielos, Señor, en esta tarde. Te vaya haciendo la Oh, obra, Señor Señor, Santo. del corazón, Señor. Si tú has sentido en esta tarde, mi amado hermano, Usted, Señor, esta toque, palabra, Señor. abre tu corazón. Abre este corazón que tienes, es tu altar, amén, aleluya, Sí, en este Señor. momento. Es el único altar que tú le puedes ofrecer al Señor en esta hora. Sí, Señor. Tú Haga una derrama, obra especial. deja que se derrame el Señor en tu corazón. Ábrelo, hermano, en esta hora para que el Señor empiece a hacer la obra. Sí, Señor. Porque, mis amados Haga una obra hermanos, especial, si Señor. no abrimos el corazón y nos dejamos ahí estancar, hermanos, tú vas a tener Sí, muchos Señor. problemas, Haga algo amén, especial, aleluya. Señor, en las vidas, Porque, Señor. hermano, en esta tarde el Señor nos acaba de hablar que nosotros somos semejantes a Pedro cuando lo negó, amén. Tal vez tú no le hayas negado, amén. Pero, mi amado hermano, en esta hora, tú abre tu corazón, pueden ser otras cosas que tal vez no conocemos nosotros. Nosotros no conocemos lo que tú tienes, amén. Pero el Señor lo conoce. Mi amado hermano, abre tu corazón. Derrámate delante de la presencia Gloria del a Dios, Señor. aleluya.
porque Dios quiere hacer algo especial, hermanos. Gloria a su El Señor nombre, quiere hacer gloria a su algo nombre. milagroso en tu vida. Gloria a su Si tú nombre, has Señor. pasado por algo, hermanos, similar, hermano, no tan solo, hermano, negarlo, pero otras cosas, amado hermano, se ha sentido enfriamiento, hermano, se ha sentido que ya pues Ayúdanos, tu Señor. fe se ha apagado. El Señor está aquí para restaurarte. El Señor está aquí para bendecirte, hermano. Amén, aleluya. En esta hora, oh Padre Celestial, tú toca esos corazones. Nosotros no sabemos, Señor, qué sienten mis hermanos en esta hora. Amén, aleluya. Oh Padre Celestial, Toque, Señor. toca con tu mano poderosa. Toque, Señor. Oh Padre Celestial, Toque, Señor. Aleluya. tú eres bueno y bendito, Señor. Amén, aleluya. En esta hora, Señor, abre tu corazón, abre tu mente, Toque, hermano. Amén, Señor. aleluya. Aleluya. Oh Padre Denos, Celestial, Señor, esa mirada, Padre. oh Señor Santo, amén, Denos aleluya. esa mirada, Señor. Aleluya. Derrama tu corazón. Oh, amén, amén, aleluya. Si así lo sientes, hermano, si tú has pasado por algo, derrama tu corazón. Si está compungido tu corazón en esta tarde, hermano, tú derrámate, amén, aleluya. Porque Dios quiere tocar tu Gloria corazón, a su nombre. quiere vivificarte, quiere restaurarte. Aleluya. Restauración, mi amado hermano, es cuando Denos esa tú mirada, has pasado, Señor. Aleluya. por algún tropiezo, has pasado por alguna Denos, Señor. cosa que tal vez pues te ha afectado para tu vida espiritual, mi amado hermano. En esta tarde, tú levántate y dile, Señor, estoy aquí, Señor. Sí, Señor. Oh Padre Celestial, oh toca mi corazón, Señor. Toca mi corazón y perdóname, Señor, amén, aleluya. Sí, aleluya. Dilo Sí, con todo Señor. tu corazón. Perdóname, Señor, Aleluya. amén, aleluya. Sí, Señor. Haga Oh, una aquí obra está mi especial, corazón, Señor. me entrego a ti, Señor. Oh, perdóname, tú, Sí, mi Señor. amado hermano, tú si así lo sientes, mi amado hermano, estás pasando por algo así, Oh, hermano. santo, El Señor santo, te está hablando santo. en esta hora. Amén, aleluya. Dios nos habla a través de su Santo. palabra. Amén, aleluya. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Oh, Sí, Señor, Señor, rompa las cadenas, Señor, amén, rompa, aleluya. Señor, Toca aleluya. los corazones de mis hermanos, amén, aleluya. Rompa, Oh, Señor, sí, toda Padre ligadura, Celestial, amén, Padre, aleluya. aleluya. Su nombre poderoso. Su mirada, Vamos a Señor. humillarnos. En esta tarde vamos a Llegue a humillarnos, nuestra amén, vida, aleluya. Y vamos a dejar todo allá afuera, todo lo que pueden decir que hermano, que tú estás llorando, amén, aleluya. Tú derrámate delante de la presencia del Señor. Oh, que no te importe lo que está a Santo. tu lado, amén, aleluya. Oh, hermano, en esta tarde el Señor te acaba de hablar a tu Gloria, corazón. gloria, gloria. Esta tarde, abre tu corazón, amén, Gloria a su aleluya. nombre. Para ti es esa palabra, amén, aleluya. Para mí es esa palabra, amén, aleluya. Porque, oh, a mi amado hermano, así como mi amado hermano Pedro, amén, aleluya, que lo negó, hermano, oh, él se derramó delante de su presencia, él lloró amargamente, porque él sabía que había negado a su Señor, amén, aleluya. Pero en esta tarde, tú también tal vez puedes tener Aleluya. algo así similar, mi amado hermano. Tú derrama tu Aleluya, corazón y gloria a Dios. pídele con todo tu corazón. Oh Padre Celestial, oh Señor Santo, te ha hablado, te ha tocado en esta tarde, en esta tarde te toca el Señor, amén, aleluya. Gloria a Oh su nombre, Padre Celestial, amén, aleluya. Yo puedo aleluya. sentir la presencia del Señor en esta tarde. Gloria, Oh Padre Celestial, gloria amén, aleluya. a su nombre. Oh sí, Padre Celestial. Oh, mira, mi amado hermano, deja todo rencor, toda amargura. Aleluya, Saca aleluya. toda cosa de tu corazón que te estorba, amén. Esas son partes que estamos negando. Con eso negamos a nuestro Señor, con nuestra amargura, con nuestra indiferencia, con todas esas cosas, amén, aleluya, la antipatía, amén, aleluya. Todo eso, mi amado hermano, tú se simpatiza con los hermanos, amén, aleluya. Todas esas cosas, por muy pequeñas que tú las mires, con eso negamos a nuestro Señor. Oh Padre Celestial, en Alguna esta obra hora, especial, oh Padre. sí, Padre Celestial, Haga una en obra esta hora, especial, Cristo, en esta hora, aleluya. oh sí, toca Señor, Haga una obra toca, especial, Señor, toca en mis nuestras hermanos, amén, vidas. aleluya, en esta hora, derrama Sí, tu corazón, Señor. oh sí, Señor Santo, amén, aleluya, Gloria, oh porque esto no es un cuento, esto es algo real, amén, aleluya, Gloria, el Señor se gloria, derrama, gloria. el Señor toca tu corazón, el Señor se manifiesta como consolador y se derrama Haga como algo su Santo especial, Espíritu, Cristo. amén, aleluya. Toque, Oh, sí, Señor, Padre toque, Celestial. Señor, nuestras Sí, vidas, Padre Celestial, Señor. amén, aleluya. Aleluya. Oh, sí, Padre Gracias. Celestial, amén, aleluya, en Gracias por esta la hora. vida, Señor, del Oh, apóstol tu Pedro, presencia, Señor, nos llena, Señor, en esta tarde, Señor.
Tu presencia, Señor, nos bendice, Señor. Tu presencia, Señor, está aquí en nuestro altar, Señor. Mira, Señor Santo, te presentamos nuestro altar, Señor. Tal vez tiene cosas, Señor, que no te agradan, Señor, pero en esta tarde nosotros, Señor, nosotros nos ponemos delante de tu presencia para que quite, Señor, de esas cosas que tal vez estemos negándote, Señor. Amén, aleluya. Oh, sí, Padre Celestial, amén, aleluya. Oh, tenemos infinidad de cosas, amén, aleluya, porque somos humanos, amén. Somos humanos, pero Dios está aquí en esta tarde para bendecir tu nombre, para bendecirte, para tocar tu corazón y lavarte, Sí, limpiarte, Señor, aleluya. lavarte como una blanca nieve, amén, aleluya. Oh, sí, Padre Celestial, amén, aleluya. Limpia nuestros corazones, Señor. Limpia nuestras mentes, Señor. Perdónanos, Señor, si en alguna de nuestras actitudes, Señor, se ha mostrado negativa, Señor. Amén, aleluya. Y eso, Señor, es que estamos negándote, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, Sí, si te hemos Señor. negado por alguna de Perdone, nuestras Señor, actitudes, toda Señor. falta, Amén, aleluya. Señor. Rompe, Perdone Señor. toda culpa, Rompe, Señor, Padre aleluya. Celestial, cada una, Quite, Señor, Señor, toda culpa, de estas cosas, Padre Celestial. Porque esto, Señor Santo, amén, aleluya, lo sentimos en nuestro corazón. No es un sentir, Padre Celestial. Yo sé que esto no es un sentir nada más de una emoción. Esto es algo espiritual, algo real, algo verdadero. Amén, aleluya. Oh, tu palabra es viva y eficaz, Señor. Oh, sí, Señor Santo, amén, aleluya. Oh, te damos las gracias, Señor, porque estás tocando a mis hermanos de aquel lado de la pantalla, Señor, amén, aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Santo, amén, aleluya. Oh, sí, Señor Santo, amén, aleluya. Te damos las gracias en tu nombre hoy este día, poderoso que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Si estás sintiendo la presencia del Señor, sigue ahí, Gloria a hermano. su Continúa, nombre, amén, Señor. aleluya. Gloria a su nombre. Continúa, mi amado hermano, mi amada Gloria hermana. a su Oh, nombre, porque para aleluya. todos el Señor tiene algo especial en nuestro Gloria corazón, a su amén. nombre, Tiene aleluya. algo de vida, amén, aleluya. Sí, mucha Señor. vida, amén, aleluya. Gloria, Gloria a Dios. gloria, Oh, sí, Padre gloria Celestial. a su nombre, Oh, te damos la aleluya. honra y la gloria, Señor. Te damos, Señor, te damos todo Gloria. el oro, Padre Celestial, amén, aleluya. Gloria Oh, a su sí, nombre. Señor Santo, amén, aleluya. Santo, Síguete santo, manifestando, gloria Señor, en a nuestros su corazones, nombre. amén, aleluya. Oh, Gloria, sí, Señor Santo, amén, aleluya. gloria, gloria Oh, a su gloria a tu nombre. nombre, Padre Celestial, amén, Aleluya. aleluya. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Padre Celestial, amén, Gracias, aleluya. Señor, por todo. Oh, sí, Señor Santo, amén, Gracias. aleluya. Oh, sí, Señor Santo, amén, aleluya. Oh, en tu nombre poderoso que es en Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Oh, Dios. sí, Padre Celestial. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor en esta tarde, mis Amén, amados gloria hermanos? a Dios. Amén, aleluya. Abra su micrófono, amén, aleluya. Esta tarde, hermanos, para hermanos, para que usted lo compruebe, amén, aleluya, que Dios lo ha tocado en esta tarde, amén, aleluya. Dice su palabra en el Salmo 77, con mi voz clamé a Dios, y a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Amén, aleluya. Mire, hermanos, hermanos, esto lo leí, hermanos, porque así el apóstol Pedro, así lloró, amén, aleluya, amargamente, amén, aleluya. Él se sentía, yo me imagino, hermanos, que se sentía en una forma como un búho, amén, aleluya, que aquí así lo especifica la Biblia, amén, aleluya. Ese búho solitario, amén, aleluya. Fíjense, hermanos, cómo lo sentía, amén. Hermanos, en esta tarde el Señor ha tocado mi corazón. El Señor ha tocado mi corazón por medio de esta palabra, amén. Así es que, mis amados hermanos, síganle alabando al Señor, síganle glorificando al Señor. Y hermanos, ya el Señor lo instruyó. Cuando sienta que usted le ha fallado al Señor en algún punto, mi amado hermano, mi amada hermana, gloria a Dios, usted córrale al Señor, córrale y dígale, perdone mi Señor. Pero hermanos, pero ya no hay que volverlo a hacer, amén, aleluya, sino hay que estar firmes en lo que nosotros decimos, amén, aleluya. Así es que ya quedó instruido, mi amado hermano, gloria a Dios, ya no hay más que hablar y vamos a darle lugar, hermanos, pues a alguno de mis hermanos, mi hermano Luis, para que nos despida en esta tarde gloriosa, y vamos a dejarla a mi hermano Sofonías después, hermanos, para que diga pues, algo que tenga que decir, amén, aleluya, en esta tarde. Así es que mi amado hermano Luis, despídanos, hermanos, de
de esta plataforma, amén, aleluya. Gloria a Dios. Adelante, mi hermano. Oh sí, Padre Celestial, amén, aleluya. Oh sí, Señor Santo, amén. Te damos la honra y la gloria, Señor. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, amén, aleluya. Adelante, mi hermano Luis. Gloria a Dios. ¿Sí están sus posibilidades, mi hermano? Sí, no lo oímos muy bien. Amén, aleluya. Déjame ver aquí. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén. Una vez más te damos las gracias por habernos permitido, Señor, reunirnos para escuchar palabra tuya, Señor. Te agradecemos este mensaje, Padre, porque nos hemos dado cuenta, Señor, de la veracidad de tu palabra. Tú, Señor, tu palabra, tú lo dices en las Escrituras, que es como una espada de dos filos. Y también hemos aprendido que no solo es como espada de dos filos, pero también que es veraz, Señor, que es verdadera y que también se cumple como profecía. Cada palabra, cada verso que tú pronuncias, Señor, es algo que se va a cumplir, que nunca regresa vacía, Padre. Gracias, Señor, por darnos ese conocimiento, Señor. Te agradecemos, Señor, las cosas que estás haciendo, las bendiciones acerca de nosotros y nuestras familias, Señor. Padre Santo, te pido que nos fortalezcas, que nos des, Señor, de tu espíritu, que nos des fuerza para seguir en tu camino. No nos sueltes de tu mano, Padre Santo. No queremos estar siempre de tu lado, Padre. Gracias por permitirnos ese privilegio, Padre Santo. Gracias. Y Señor, nos vamos a despedir de esta plataforma, de este estudio, Señor, pero nunca de tu presencia, Señor, porque, Señor, tú eres el único camino, la única verdad y la única cosa que vale la pena, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos grandemente. Amén y amén. Así, mis amados hermanos, le vamos a dar el lugar a mi hermano Sofonías, vea si está en sus posibilidades, pues al poder hablar, hermano, pues le pasamos el lugar. Si no, hermanos, pues vamos a ser despedidos ya desde ahorita, amén, aleluya. Adelante, mi hermano, si puede, amén. No está. No está, amén, aleluya. Bueno, mis Aquí amados, estamos, hermano. Ahí va. amén, gloria a Dios. Aquí estamos, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, amén. Estamos gozándonos, hermano, del mensaje, gloria al Señor. Y pues recapitulando nuestra vida, gloria al Señor, el impacto que ha hecho la palabra en nuestras vidas, gloria al Señor. Quiere decir, hermano amado, que la palabra, hermano, el arrepentimiento tiene dos cosas importantes que ocurren, hermano. La palabra primero y luego el impacto que hace y la reacción. Quiere decir que, hermano, la vida del cristiano, hermanos, radica en las experiencias que ha efectuado la palabra en la vida. Y gracias a Dios, hermano, por los mensajes, por el oír de la palabra, hermano, lo que oímos, gloria al Señor, y el efecto que tiene en lo que oímos, gloria al Señor. Algo hermoso, gloria al Señor, que nos hace meditar, gloria a Dios. Y pues si nosotros no hemos sentido, hermano, ningún efecto cuando oímos la palabra, quiere decir que pues el corazón está duro, el corazón está cerrado. Pero cuando se abre el corazón, hermano, suceden cosas como la que le sucedió a Pedro. Lloró Pedro, y amargamente, como dice la Escritura. Si nosotros no hemos tenido el efecto, después de oír la palabra, hermano, no tenemos ningún efecto, no sentimos nada. Es que no la recibimos, hermano. No hizo ningún efecto. Así de que
en el futuro, hermano, esto nos abre la posibilidad, hermano, de experimentar la palabra, de pues ahora sí que de contar de lo que ha hecho la palabra en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, muy bueno la reflexión, gloria al Señor, y pues adelante, hermanos amados, abriguemos la palabra, comamos la palabra, gloria al Señor, y pues hay que digerir la palabra, gloria al Señor, para que pueda haber un efecto, que pueda haber la sustancia, hermano, en el alma, gloria al Señor. Así que Dios me les bendiga, amados hermanos, y así que estamos invitados a esta práctica, para experimentar, hermano, las experiencias que hace la palabra de Dios en la vida. Y les envío un saludo, hermano, desde aquí de la ciudad de Esperia, gloria al Señor, y un abrazo fraternal, gloria al Señor, en el amor de Cristo. Y sigamos adelante, hermano, sigamos adelante, y ahora sí que experimentando las vivencias, las experiencias que deja la palabra en nuestras vidas. Dios me les bendiga, amados hermanos, y sigamos adelante, gloria al Señor. Cristo nos ama, yo me incluyo porque sí nos ama el Señor, gloria a Dios, y nos veremos el día de mañana, o nos oiremos el día de mañana en la próxima audición, hermano, que tendremos en esta plataforma. Dios le bendiga, gócese con su familia y gloria al Señor, y en su hogar, su matrimonio, gloria al Señor. Dios me le prospere en todo y haga próspera su alma, y que tenga salud, hermano amado, en el hogar, gloria a Dios. Dios les bendiga. Adelante, hermano Francisco. Mis hermanos hermanos, ya somos despedidos, pero hermanos, me gustaría, ¿verdad? Que ¿cuántos vamos a orar por mi hermano, por la familia Gil, amén, aleluya, de mi hermano Rafael Gil, amén? ¿Verdad? Amén, hermano. Bueno, les encargo Amén. amén, para que este Amén. varoncito, Gloria amén, al Señor. Amén, amén. sean Amén, mis hermanos. bendecidos, amén, aleluya. Que el Señor lo siga usando a mi hermano con la palabra del Señor, amén. Sí, Así es que, gloria al Señor. hermano, pues vamos a seguir adelante. Y así somos despedidos, mis amados hermanos. Un abrazo caluroso desde la ciudad de Apo Valley para todos mis hermanos. Que Dios me les bendiga, hermanos. Y gracias, hermanos, por atender. Y sobre todo, va que fue para usted, hermanos. Amén, aleluya, ¿verdad? Este mensaje para cada uno de nosotros. Amén. Sí, amén. Así es que, Gloria amado a Dios. hermano, que Dios me les bendiga. Amén. Hasta Amén, luego. hermano. Que Dios los bendiga. Amén, mi hermano. Dios Amén. los bendiga. Un abrazo. Amén. Amén, aleluya. Igualmente, mis amados hermanos.